qué se llaman amenazas injustas? ¿A qué se llama mal inminente y grave? Es decir, acá les está diciendo, por ejemplo, que si a mí alguien me asalta, me pone un revólver acá y yo le entrego el dinero, va a ser un ilícito, porque yo voy a obrar porque he obrado amenazada, ¿sí? He obrado por miedo. Entonces el ladrón no va a poder decir que yo le doné esa suma de dinero, ¿sí? Ahí es cuando se presenta este vicio de la voluntad. A ver, pero ¿hasta qué punto la intimidación queda clara? Porque se dice, por una parte hay amenazas injustas. ¿Cuál es la justicia o la injusticia? ¿Hay amenazas justas? Sí, sí la hay. Si yo, por ejemplo, a mi deudor le digo que lo voy a ejecutar si no me paga, ¿sí? Pero las amenazas tienen un límite, que es la violencia. Y todo esto no está específico dentro del artículo. Es una cuestión que hay que estudiarla y hay que ver cuál es la finalidad que persigue el legislador. Por otra parte, habla del mal inminente. ¿Cuál es la inminencia del mal? Que yo vea que el mal se me va a venir acá, o que sepa que si yo no hago eso, voy a sufrir, o yo, o las personas, o las cosas que tengo a mi cargo, van a sufrir un daño irreparable. Aquí se llama inminencia en el mal. Para esto, ustedes van a ver, a medida que vayan avanzando en la carrera, que se ha estudiado profusamente todos estos términos para tratarles de dar una mayor cuestión de precisión a lo que es amenaza injusta, que es la que provoca un temor fundado, es decir, un temor real, y lo que es la inminencia del mal. Fijémonos a continuación algunas plaquitas relacionadas con estas cuestiones que nosotros estamos tratando. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de los delitos de peligro común? Y que en realidad nosotros nos preocupaba saber a qué se llamaba peligro común. Fíjense, estas 4 escenas demuestran delitos de peligro común. Por supuesto, las 4 escenas demuestran un grado de contaminación ambiental muy elevado y la última, una explosión recién ocurrida. Por otro lado, fíjense en esta otra imagen, muerte con emoción violenta. Esta es una película de mi época, se llamaba Atracción Fatal, se las recomiendo. En Atracción Fatal, en realidad, ahí vemos a Michael Douglas con Glenn Close. Glenn Close era la amante de este señor que estaba casado y se había obsesionado con él, entonces llegó a meterse en su casa para matar a su mujer. Esta escena en la que ustedes ven, en realidad es cuando ellos se traban en lucha y lo que hace él es tratar de matarla a ella para evitar que ella lo mate a él y a su mujer. Y en realidad es una emoción violenta, porque en realidad lo que le pasa al protagonista en ese momento es el gran miedo de que le suceda algo a él y a su mujer, y aparte la ira y la bronca por la reacción de la otra mujer, que es la que está de blanco. Vean Atracción Fatal, les va a gustar. Con respecto al tema de la interpretación, entonces decimos que lo que tenemos es que solucionar temas de ambigüedad y de vaguedad. Mientras más ambiguas y mientras más vagas sean las palabras, más problemas vamos a tener para interpretar las cuestiones que tienen que ver con su aplicación. Hace poquito yo leí un artículo en el que un profesor y es un jurista bastante reconocido en nuestro medio, que es el doctor Moacir Espanés, escribió un artículo en el que hablaba de la manera de interpretar la noción del dinero. Entonces, bueno, primero empieza a hablar de lo que es la interpretación, de quién puede interpretar, que podemos interpretar todos, después de qué significa interpretar, y precisamente habla de la cuestión de establecer precisamente y claramente lo que son los símbolos, es decir, el lenguaje, establecer el sentido, la finalidad de la norma, y cuando terminó de precisar lo que era interpretar, expone una diferencia de interpretación que tiene con otro profesor, que es Banquio, que también es importantísimo, y en el que los dos discuten sobre un mismo problema. ¿Cuál es el concepto de dinero? El concepto de dinero es el que tenía el codificador en el momento que
emitió, dictó el código allá en el 1800, o es el concepto que dice la economía actual que es? Es decir, si yo a una persona le debo 2 monedas y esas monedas se las tengo que pagar un tiempo después, le voy a pagar esas 2 monedas, eso sería lo que diría una posición que se llama nominalismo. O le tengo que pagar el valor real de las 2 monedas, que quizás sean 6 monedas más, por el tema de la inflación y la devaluación, que esto es lo que dice el valorismo. Fíjense que yo con un ejemplo que tiene que ver con la cuestión diaria les estoy diciendo, ojo, el tema de interpretación les va a tocar a ustedes. Les va a tocar a ustedes, por ejemplo, cuando estudien obligaciones. Y van a ver qué es el nominalismo y qué es el valorismo y cómo se hace para tratar de interpretar cuál es el valor de la moneda. Es decir, esta es una cuestión práctica de interpretación. Pero también se nos presenta otra tarea que es la de integración. Esta integración, si ustedes se acuerdan de lo que había dicho el profesor Walter en la entrevista anterior, esta integración se produce cuando nos encontramos ante ausencia de normas. Si ustedes ven la placa, van a ver que ante esta ausencia de normas, una vez que yo he terminado de interpretar, puede ser que me encuentre con que las normas no son suficientes. Entonces, ante esta ausencia de normas, se producen lo que son las lagunas del derecho. Y estas lagunas del derecho tienen un límite, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y que el artículo 19 dice que yo, en realidad, no voy a estar, voy a poder hacer aquello que me está permitido y voy a estar sometido a aquello que está prohibido. Si la ley nada dice, se supone que está permitido. Para nosotros es un problema, porque en realidad este problema de integración, cuando hay lagunas del derecho, no se resuelve siempre tan fácilmente. No es lo mismo hablar de derecho civil que hablar de derecho penal. Es decir, como decía Gustavo hace un ratito, si nosotros tenemos un problema del derecho civil y quizás podamos resolver esta laguna del derecho, podemos integrar el derecho a través de 2 procedimientos que son la analogía y los principios generales del derecho, que ya vamos a ver dentro de un ratito de qué se trata. Pero si estamos dentro del derecho penal, no vamos a tener ningún problema de integrar, porque en realidad en el derecho penal las lagunas del derecho están estrictamente prohibidas. Y al estar prohibidas las lagunas del derecho en el derecho penal, no podemos generar la analogía. Ustedes saben que en un momento salió una noticia en el diario de que había camiones atmosféricos que lo que estaban haciendo era tirar aguas hervidas al lago San Roque. Y todo el mundo se quejaba y decía, uy, hay un delito de contaminación ambiental. Sin embargo, nuestro código, en realidad, no decía en ese momento nada de las aguas que podían ser tiradas en los lagos. Simplemente castigaba como delito aquellas contaminaciones que se sufrieran sobre aguas que eran potables. Y fíjense ustedes, esto era un problema de integración, porque si nosotros queremos interpretar la norma decimos, ¿cuál es el sentido del legislador? Y ninguno, porque en realidad ya estaba muy claro que lo que estaba castigando era el tema de las aguas potables, ¿sí? Y que entonces estos camiones atmosféricos que tiraban aguas servidas al lago San Roque no estaban contaminando y según el Código Penal no, porque el lago San Roque no es agua potable. Entonces se formaba lo que se llama una laguna del derecho. Y la laguna esa del derecho no podía ser suplida de ninguna manera porque era la parte penal. Y la parte penal, si ese delito no existe como delito, no puede ser tipificado, por lo tanto no puede ser castigado. ¿Cuál fue la solución? La solución fue, después, posteriormente, dictar lo que se llama la Ley de Residuos Peligrosos. Esta Ley de Residuos Peligrosos ya sí abarca cualquier tipo de contaminación y en cualquier tipo de lugar y abarca cualquier tipo de ser vivo. Es decir, no solamente los hombres, sino también hablan de la flora y de la fauna. Es por eso que el derecho ambiental ha tomado tanto auge en este momento.
Entonces decimos, a ver, volvamos al concepto inicial, decimos, vamos a integrar siempre y cuando tengamos que encontrar o nos encontremos ante una laguna del derecho. Hay algo que no tiene solución, hay algo que necesita tener solución. ¿Estamos en el derecho civil o estamos en el derecho penal? Si estamos en el derecho penal y tenemos una laguna del derecho, la integración no corre. No podemos integrar derecho en el derecho penal. Simplemente ¿por qué? Porque es una cuestión sustancial y que es de derecho público. ¿Esto qué significa? Que solamente vamos a poder atenernos a los tipos previstos por la ley. Por otra parte, nos vamos a encontrar con el derecho civil, y el derecho civil, que es un poquito más flexible, le va a decir, no, sí, vamos a poder integrar. ¿Y cómo vamos a integrar? Y por dos vías. Primero vamos a tratar de recurrir a la analogía. ¿Qué es la analogía? Y buscar leyes parecidas, y buscar normas parecidas y situaciones parecidas para poder resolver este caso. Y la analogía en realidad, si no es suficiente por sí sola, se va a poder complementar con los principios generales del derecho. ¿Y cuáles son los principios generales del derecho? Y son, por ejemplo, los principios de buena fe, los de pacta sunt servanda, los pactos están para ser cumplidos, es decir, tratamos de ver en el momento de conflicto entre las partes, y si esto no está resuelto, cómo podemos hacer para darles una solución. Y por último, viene la aplicación de la ley. ¿Y qué significa aplicar la ley? Haberla interpretado, haber integrado, si es necesario, en ese momento, y por último, resolver y aplicarla en el caso concreto. Por lo tanto, ustedes van a poder ver cómo se integran estas tres actividades: interpretación, integración y aplicación del derecho. Y de esta manera, entonces, estamos cerrando toda la materia, porque hemos visto el derecho como cuestión científica y el derecho como regulación del comportamiento. Y hemos terminado con lo que es lo que vamos a hacer: interpretar, integrar y aplicar el derecho. Entonces, como conceptos claves, nos quedamos con esto. Ha sido un gusto con ustedes compartir esta materia. Muchas gracias.